Bueno, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar acá este 22 de mayo celebrando el Día Mundial de la Biodiversidad. En esta oportunidad tenemos el agrado de presentar al ingeniero agrónomo de pecuarias Lucas Garibaldi, quien justamente ayer cumplió años, el 21 de mayo. Quien... bueno, él es padre de 4 niños que viven acá también en la Patagonia Argentina. Él gestiona, ¿no?, con un conjunto de personas un proyecto de conservación y producción sostenible de plantas nativas, practica el budismo tibetano y esa filosofía es la que lo inspira y lo orienta tanto en su vida personal como en su vida profesional. Es director del Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural, con sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, llamado también CONICET, en donde es investigador y profesor titular. Ha brindado numerosas conferencias, construido equipos interdisciplinarios, formando talentos, desarrollando tecnologías, reconocido y recibido premios también del aporte de la ciencia, tanto nacional como internacional, y es un comunicador científico con un gran compromiso social. Así que muchísimas gracias por ser parte de la 8ª edición de esta campaña internacional Sembremos y Construyamos Juntos un Nuevo Mundo, y vamos hacia los paisajes agrícolas multifuncionales de la ciencia a la práctica. Gracias. Bueno, muchas gracias. Eh, Muy contento de estar acá. Eh, bueno, durante mi adolescencia trabajé mucho con abejas, me motivaron mucho las abejas, la apicultura. Luego estudié agronomía y luego hice un doctorado en ecología y entonces toda mi carrera como que fui vinculando la que es la conservación y la producción, que cuando yo estudié iban por dos mundos separados, ¿no? Por un lado era todo lo que es conservación de la naturaleza, que eran parques naturales o parques nacionales, y por otro lado era la visión de la producción, de los agrónomos. Eh, y ese vínculo, de alguna manera, no estaba dado, eran como dos mundos que no se conectaban. Y en mi doctorado en ecología, lo que aprendí es que hay muchas relaciones positivas sobre cómo funcionan los sistemas naturales y la diversidad de vida. Básicamente, un ambiente natural también lo puede como clasificar en funciones, ¿no? La función de cuánta biomasa se produce, cuánta madera se produce, o un pastizal, cuánto pasto produce, cuántos nutrientes se reciclan, cuánta agua se purifica, cuánto aire también uno podría decir se genera o se purifica. Y cuanto mayor era la diversidad de vida, de plantas, de animales, esas funciones eran mejores. Y durante las últimas 70 años, uno podría decir, todos los ecólogos han probado científicamente muchas de esas relaciones en distintas partes del mundo, en ese mundo de la conservación o de la ecología. Y como hoy es el Día de la Diversidad, como brevemente uno de alguna manera puede pensar cuando uno habla de diversidad, hay muchas cosas a las que se refiere. Uno acá puede pensar cada círculo como un individuo. Pueden ser estos tres animales o tres pastos, ¿no? Acá en la izquierda son tres colores distintos porque son tres especies distintas, entonces uno puede decir, el de la izquierda es más diverso que el de la derecha, porque el de la derecha hay tres pastos de la misma especie, digamos, o tres animales, tres zorros, por así decirlo. Y a la izquierda, digamos, hay tres animales distintos. Eso se llama la riqueza. Riqueza o número de especies, eso es un aspecto de la diversidad. Pero otro aspecto es la abundancia relativa. Y uno puede ver que tanto a la izquierda como a la derecha hay seis individuos, tanto a la izquierda como a la derecha hay tres especies, pero a la izquierda hay dos individuos por especie. Y eso es como más equitativo. Y a la derecha es más dominante, ¿no? Hay una especie que domina, que tiene cuatro individuos y las otras dos especies son menos dominantes. Y en general decimos que es más diverso lo de la izquierda, cuando es más equitativo.
tiene una connotación tal vez con la economía. Uno podría decir, bueno, a la derecha hay más monopolio, digamos, o monopsonio. Una empresa domina sobre las otras, digamos. Y en ecología aprendimos que la equidad hace que las funciones sean mejores, digamos. Entonces decimos que de alguna manera es más diverso lo de la izquierda. Entonces la diversidad no solo depende del número de especies, sino también cómo se distribuyen las abundancias o si quieren el dinero entre las empresas, básicamente. Después hay otro aspecto clave que es la composición, que no está relacionado con la diversidad, pero de alguna manera el nombre y apellido de cada especie. Entonces uno puede tener tres especies, pero no es lo mismo tener tres especies distintas de zorros que tener felinos, zorros y ganado vacuno, por así decirlo. Eh, y también otro aspecto es el rango de rasgos funcionales. Eh, las distintas especies tienen distintas funciones, pero se solapan en algunas funciones. Por ejemplo, entre plantas hay distintas especies que de alguna manera tienen en común que fijan nitrógeno de la atmósfera. Entonces, esa función, por más que sean especies distintas, son similares. Entonces, a los organismos se los puede clasificar por su nombre y apellido, es decir, por su, digamos, por su taxonomía o también por sus funciones. Y el hecho de que muchas especies se solapen en sus funciones está bueno porque eso hace que los procesos sean más estables a lo largo del tiempo. Si perdemos algunas especies y ciertas especies se solapan en sus funciones, como que esa función no se pierde, por así decirlo. Y después hay un aspecto clave que yo voy a hablar mucho, que es la distribución espacial. Ustedes ven que a la izquierda y a la derecha hay tres especies, hay la misma cantidad de individuos, hay la misma equidad, pero están organizados en el espacio de manera distinta. Entonces lo que vemos también en ecología, y eso se llama ecología del paisaje, es que a la derecha, digamos, la distribución espacial influye sobre esa diversidad del paisaje. Y decimos que a la derecha, en general, hay más diversidad que a la izquierda. Y ahí uno puede pensar a la diversidad como la heterogeneidad. Eh, y después otra forma de pensar la diversidad, que está muy vinculada a lo que vamos a hablar, uno podría pensar en la diversidad vertical, que es lo que tienen ahí abajo. Y estos son como las redes de interacciones. Uno podría pensar lo que está abajo como plantas de distintas especies. Después lo primero que sigue, como los herbívoros que se comen esas plantas, pueden ser bichos, ¿no? Que uno puede pensar como plagas. Y lo que está arriba de eso, sus enemigos naturales, como arañas, parasitoides, bichos que se comen a bichos. Y lo que vemos es que si la diversidad es como el de la derecha, es menos diverso. Y ahí lo que se puede ver es como que hay unas pocas plantas que dominan y hay unos pocos bichos que dominan. Y esos sistemas son muy inestables. Y esos sistemas son muy susceptibles a que, por ejemplo, hayan plagas que se coman todo, como pasó con las langostas o como pasó con las chicharritas. Ven que hay como un gran herbívoro y una gran especie de planta, y entonces que dependen mucho solo de un enemigo natural. Y cuando algo falla ahí, el clima no engancha bien, entonces el herbívoro explota como demográficamente y tenemos el concepto de plagas. En cambio, en los sistemas diversos como la izquierda, no existen las plagas, porque, digamos, siempre hay enemigos naturales y todo está de alguna manera controlado entre abundancias que son de alguna manera no dañinas a esa escala. Entonces, las plagas muchas veces suceden en sistemas naturales. Acá, por ejemplo, que son naturalmente poco diversos. Por ejemplo, en algunos bosques de lenga, que son grandes superficies muy específicas de la zona, o incluso más al sur, cada tanto se dan explosiones demográficas de unas gatas peludas, digamos, que se comen todo. Y eso está asociado, o sea, los principios ecológicos o las leyes ecológicas son del planeta Tierra, van más allá de nosotros como seres humanos, las podemos emplear, digamos, también y tomar provecho, las podemos ignorar, por así decirlo. Eh, pero nunca van a encontrar una plaga que se coma todo un bosque en la Amazonia, por ejemplo, en lugares muy diversos. Eh, y bueno, como hoy era el Día de la Diversidad, estaba bueno por ahí hacer un énfasis un poquito más allá. Entonces, durante toda esa parte de mi vida o esa parte de la ciencia, se aprendía muchísimo sobre el rol de la diversidad
en los sistemas naturales y lo importante que era la diversidad de seres vivos en el funcionamiento de estos sistemas naturales. Sin embargo, en el mundo agropecuario que yo también vivía, todo ese conocimiento era ignorado, básicamente, ¿no? Los sistemas productivos eran así, o son así. Entonces, eh, con lo que veíamos antes, lo que hacemos es mucha abundancia de una sola especie, es decir, muchos circulitos, pero todos del mismo color, ya sea muchas plantitas de soja o muchas plantitas de pinos o muchos animales solo de una raza, ¿no? Y es una visión de economía de escala industrial, que de alguna manera no tiene en cuenta todos estos principios ecológicos que había demostrado la ciencia en otras áreas durante 70 años o más. Y esta forma de hacer agronomía genera paisajes homogéneos. Esa escala de paisajes que les contaba antes, completamente homogéneos, poco diversos. Tiene muy poca diversidad, pero hay que comprar muchas cosas. Como que es como que el suelo es un sustrato, uno le echa fertilizante, compra la semilla y de ahí se genera. Hay que comprar, ¿no? Es insumo producto. Es ese como concepto, por así decirlo. Y con ese concepto transformamos los paisajes, como pueden ver acá en Argentina, en pocos años, digamos, todo lo que es naturaleza no le encontramos ningún valor y vamos reemplazando toda esa naturaleza por cuadrados. Tenemos una obsesión por los rectángulos y los cuadrados, como si el planeta Tierra, ¿no? Fuera plano. Y y entonces, bueno, si yo lo hago en mi campo, de repente no pasa nada, lo sumo de grado a mi campo, pero cuando lo hago yo, lo hace el vecino, se hace en toda la región, esto es lo que se llama cambio de uso del suelo y es la principal causa de destrucción del planeta, básicamente, tanto para ganadería como agricultura, como forestaciones, digamos. Como el sistema agropecuario ocupa más de la mitad de la superficie terrestre. Hoy en día, el resto, buena parte son desiertos o tundra o bosques boreales. Los lugares más productivos ya están ocupados. Y todos estos sistemas, que algunos eran bosques, otros eran pastizales, los fuimos transformando en las últimas décadas en esto, ¿no? Que hay como nombrecitos ahí y rectángulos. Y esto puede ser Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, Uruguay o La Pampa. Como que hemos homogenizado buena parte del planeta con menos de 10 cultivos, básicamente. Entonces, es una homogenización de manera, estos son dos países distintos y ven que por ahí cambian los nombrecitos o en algún lado hay un rito más, pero el concepto de lo que generamos como campo es básicamente lo mismo. Ya no hay tanta vida en el campo, son lugares como homogéneos donde se utilizan muchos insumos. Y esto, de alguna manera, trajo este impacto, como les comentaba, es la pérdida de especies a lo largo del tiempo, y lo que ven es que esa pérdida de especies, sea para anfibios, mamíferos, aves, reptiles o peces, es exponencial. Quiere decir que la tasa de destrucción es cada vez mayor. Cada vez se destruyen más especies a un ritmo más rápido. Y siempre han aparecido y desaparecido especies en el planeta Tierra, pero fuera de extinciones masivas, la tasa de desaparición de especies que uno debería esperar es esa línea gris de ahí abajo. En cambio, lo que nosotros estamos observando es varias veces mayor, ¿no? Digamos, es una tasa de extinción verdaderamente dramática. Entonces, no solamente han desaparecido especies, sino que nos hemos como de alguna manera apropiado de la energía del planeta Tierra. Y esa energía se puede ver como de alguna manera en cuanto a la biomasa, en el peso, en las toneladas de carbono. Y acá hay un gráfico de las toneladas de carbono en mamíferos. Hace 100.000 años era todo celeste porque básicamente toda la biomasa estaba en mamíferos silvestres, elefantes, mamuts, etcétera. Luego de esos 100.000, hace 10.000 años, hubo la extinción de la megafauna, esa que vemos en las películas. Pero básicamente casi toda la biomasa seguía estando en mamíferos silvestres. Y acá aparece una línea delgada de un celeste más oscuro que son los humanos, ¿no? Que ocupan una pequeña fracción de la biomasa de mamíferos en el planeta. Pero ya para el 1900, fíjense, la mayor biomasa, es decir, la energía, fijada en seres vivos en cuanto a mamíferos, está en marrón, que esos son nuestros animales, digamos, las cabras, los pollos, las vacas que nos comemos. Ya los humanos tenían más biomasa que todos los mamíferos silvestres que puedan, digamos, imaginarse,
Y para el 2015, fíjense, ¿no? Ya se apropió mucha más energía todavía y la biomasa fijada en mamíferos silvestres se redujo en un 85%. Entonces, estos mamíferos están en todo el planeta. Entonces uno se puede imaginar, entre lo que les comentaba antes, que básicamente más de la mitad de la superficie terrestre está ocupada por animales que comemos, cultivos, y este gráfico de acá es como que el planeta en sí mismo es como una enorme granja, de la cual nos alimentamos. Y está como muy homogenizada en ese sentido, según les mostraba en el gráfico anterior. Y homogenizada en todo sentido, ¿no? Son las mismas menos de 10 empresas que brindan insumos para las producciones agropecuarias a escala planetaria, básicamente. Y es un planeta solo, ¿no? Entonces, la concentración y la homogenización y esa dominancia por ahí que hablábamos al principio es bastante alarmante. Y entonces esa aceleración que yo les mostraba antes, la pérdida de diversidad, ahora lo vemos también en una escala de tiempo por ahí más breve, y se llama a nuestra época como la gran aceleración en el sentido de todas cosas negativas, ¿no? Como el dióxido de carbono, el óxido de nitroso, el metano, la temperatura, la acidificación de los océanos, que es clave en la regulación del clima, y bueno, así un montón de contaminantes que se han acelerado dramáticamente. Lo único que pudimos contener digamos, fue el ozono, digamos, el agujero de ozono, que después lo podemos charlar si quieren. Pero todo el resto, básicamente, los indicadores son, como ven ahí, bastante alarmantes. Paradójicamente, este mundo de la agronomía que venía como separado, digamos, del mundo de la ecología, empezó a sufrir también las consecuencias, y ahí lo que ven es, en el mundo, esas tierras marrones y rojas, es la degradación de las tierras productivas. Entonces, todo este sistema productivo también se comió la cola de alguna manera porque empezó a producir menos. Dicho de otra forma, esa menor producción se ve de distintas maneras. ¿De qué manera se ve? De una de las maneras que se ve es que tenés que comprar muchas más cosas para poder producir lo mismo. Entonces, hoy en día, para producir una tonelada de soja en Argentina, hay que comprar muchos más insumos agroquímicos que hace 20 años, digamos, por así decirlo. Y para por ahí terminar una parte del diagnóstico, hablamos de número de especies, hablamos de energía o biomasa, y acá es la abundancia. La abundancia de poblaciones que se monitorean todos los años, poblaciones silvestres, en distintas partes del mundo. Es decir, cuántos ciervos hay en esta población. 5.000, 4.000 y van bajando, ¿no? Y eso es lo que se ve ahí. Y ese es un promedio de muchas poblaciones, como un promedio ponderado de peces, de todos los seres vivos. Y, lo que se ve, y esto es para los últimos 50 años. Y lo que se ve es que en Latinoamérica se redujo un 95%, la tasa más alta en los últimos años de reducción o de destrucción de poblaciones de seres vivos. Asociado a una de las tasas más altas de expansión de la frontera agrícola y de intensificación también de, de lo que es el sector pecuario, agropecuario y forestal. Y eso lo ven también, ¿no? En los lugares donde más hubo expansión de las fronteras agropecuarias, África, Asia, las tasas de destrucción son mayores y por ahí en Europa, donde esa frontera está más restringida, las tasas de reducción son un poquito menores. Esa destrucción en la naturaleza vino asociado a cambios sociales también muy fuertes. Acá en la Argentina hace 200 años, más del 90% de la población era rural y hoy en día el 95% de la población es urbana. Y a diferencia de lo que pudo haber pasado tal vez en algunos lugares de China, donde esa migración por ahí estuvo asociada a mejores calidades de vida, digamos en la Argentina y en Latinoamérica en general eso no sucedió, digamos. Esa migración generalmente se dio, y acá en Bariloche también lo podemos ver, a engrosar cordones de pobreza en las ciudades, a perder cultura e identidad, digamos, porque de alguna manera en el campo uno tenía, no se podía alimentar, digamos, había ciertas formas de vida, y también tuvo costos económicos para los países, de alguna manera, esa homogenización del paisaje, mecanización, aumento de escala productivo, cada vez máquinas más grandes, y esa expulsión de gente del campo hacia las ciudades, eh, hubo de alguna manera
actores que apropiaron cierta parte del dinero y después otros que perdieron, básicamente, y hubo también una pérdida a escala social y comunitaria muy importante. Esto es un patrón que se da a nivel mundial, está completamente exacerbado en Latinoamérica, y es un problema también importante con las consecuencias sociales que trae. Y entonces, bueno, primero el mundo de la ecología, luego por dónde fue el mundo de la agronomía, y lo que nosotros vimos es que durante nuestros trabajos, es que lejos de ser incompatibles estos dos mundos, la biodiversidad y la producción pueden potenciarse mutuamente, digamos. Los sistemas agropecuarios no están en el planeta Marte con otras leyes, digamos, ecológicas, sino que uno puede utilizar los mismos principios ecológicos para armar sistemas agropecuarios más sostenibles. Entonces, por ejemplo, acá tenemos algunos datos de girasol en Buenos Aires, y entonces tenemos 500 campos que fuimos a evaluar de las dos principales zonas de girasol de Argentina. Y ahí ven tres círculos. A la izquierda es todo más homogéneo, hay menos contacto entre producción y conservación, y a la derecha hay más naturaleza y hay más contacto entre producción y conservación. Ese contacto lo evaluamos para algo que se llama el borde, que son los metros de contacto. ¿Cuántos metros tiene mi cultivo en contacto con un área natural? Entonces, fíjense en el gráfico de izquierda a derecha, aumenta el contacto, aumenta ese borde. Y estos son lo que cosechan de girasol las cosechadoras. Entonces, cuanto más contacto hay entre la producción y la naturaleza, aumenta lo que se cosecha en kilos por hectárea y aumenta un montón, en promedio un 24%. Y fíjense que hay mucha heterogeneidad, porque estos son datos de campos reales, distintas fertilizaciones. Sin embargo, el efecto es tan fuerte que se ve así a simple vista en un gráfico de dos dimensiones, ¿no? Y paradójicamente lo que ven acá en el de la derecha es el tamaño del lote, es decir, toda la agricultura en el mundo fue hacia una mayor escala, cada vez menos lotes y más grandes con máquinas más grandes. Eso tiene un montón de ventajas desde el punto de vista de la economía de escala, ¿no? Desde la industrialización, máquinas más grandes, más eficiencia en el uso de insumos, pero va completamente en contra de los principios ecológicos que hablábamos un poquito al principio. Paradójicamente, cuanto más grandes son los lotes, menos producen. Esas funciones que hablábamos al principio son menos eficientes, ¿no? Y entonces hay una pérdida en promedio de un 12% en la medida que uno va aumentando el tamaño del lote. Hay muchas razones por las cuales el contacto con la naturaleza es positivo. Una de las razones son las abejas. Entonces, uno crea estas grandes monoculturas donde falta mucho polen, o se demanda mucho polen, porque es como un mar de flores, ¿no? De repente todo esto está apagado y en 2 semanas al año hay millones y millones de flores que piden a gritos millones y millones y millones de granos de polen. Pero no hay abejas que muevan ese polen porque básicamente esta forma de producir destrozó el hábitat para abejas. Entonces, por un lado, mucha demanda, por otro lado, poca oferta y como consecuencia hay un gran déficit de polen a lo largo y ancho del mundo, porque no hay abejas que muevan ese polen. Y eso es algo muy importante que hemos encontrado. Eh, y entonces lo que nosotros creamos fueron también muchas funciones de producción. Esto es muy común en agronomía y en economía, donde uno tiene acá la función, digamos, o la producción de la empresa, o la productividad, y acá el factor de producción. En este caso, el factor de producción es la abundancia que hablábamos, cuántas abejas tenés. Y estas son curvas típicas, ¿no? En la medida que uno... siempre esto se llama rendimientos marginales decrecientes. Nunca aumenta en línea recta porque si no habría una producción infinita. Pero lo clave de acá es que lo que nosotros encontramos estimando estas funciones en distintos campos reales es que naturalmente las funciones de producción dependen del clima, del cultivo, del suelo, etcétera, pero dependen de la biodiversidad. Y cuando uno tiene una comunidad de abejas más diversa o de polinizadores más diversa, hay mucha más producción y esa producción es mucho más eficiente que cuando uno tiene solo una especie, ¿no? Como acá abajo. Y eso es un aspecto clave, es decir, que la biodiversidad es un factor de producción importante que agrónomas y agrónomos tienen que manejar. Entonces, por ejemplo, acá esto es una soja que de alguna manera trata de, de hacer uso de ese principio en donde está la soja cultivada en el medio de restauración de pastizales y ven que los pastizales tienen florcitas para atraer a las abejas, para polinizar la soja y aumentar la producción. Y en particular, por ejemplo, la soja, vimos que antes de girasol un 24%, la soja
puede aumentar en promedio un 21% si se mejora el manejo de la polinización. Para países como Argentina, Brasil, esto es, incluso Uruguay y muchos países de Latinoamérica y de Estados Unidos, esto es un aspecto clave, ¿no? Porque es una de las principales fuentes de ingreso de divisas a los países. Los polinizadores y la biodiversidad en general no solo aumentan la cantidad producida, sino que uno de los aspectos que vimos importantes es la calidad. La calidad de la producción es completamente distinta. La calidad de los aceites. En la producción agrícola se ve mucho eso en los frutales, que a veces en los frutales es más importante la calidad que la cantidad. Y entonces, por ejemplo, estas frambuesas, digamos, cada una de estas es una florcita o una drupa que necesita ser polinizada. Entonces, si uno necesita polinizar todas esas florcitas para obtener una frambuesa simétrica, y si esa polinización no se da, digamos, esa frambuesa pierde mucho valor, ¿no? Porque no es simétrico y ya no se puede vender, digamos, para consumo directo, sino que tiene otros usos en los cuales los valores reducen varias veces su precio, ¿no? Y otro de los aspectos claves que se ha comprobado en ecología y que se da también, por supuesto, en la agronomía es la estabilidad de la producción. Si uno lo que quiere es no solamente producir, sino que poder producir todos los años y que esas funciones sean estables. Y eso es lo que garantiza la diversidad. Y cuando hablábamos también de estos rasgos funcionales, ¿no? Si yo tengo muchas especies que hacen distintas cosas, pero también se solapan parcialmente las cosas que hacen, de repente viene un año seco, pierdo una, no hay problema porque hay otra haciendo lo mismo. Entonces, la diversidad genera esa estabilidad en las funciones. Y acá lo vemos también esto en la producción a lo largo del tiempo y como de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, al perderse polinizadores, aumenta la inestabilidad a lo largo del tiempo en la producción. La producción agropecuaria se vuelve mucho más inestable, por así decirlo. Y luego acá tenemos un ejemplo de los que charlamos al principio de la diversidad vertical. La idea es ir aplicando los distintos conceptos que vimos al principio. Entonces, acá abajo ven campos de girasol, ejemplificado por una sola foto, que están limpios, donde es el monocultivo. Y eso se ve acá en esta diversidad vertical, que es menos diverso, ¿no? Está la planta abajo, el girasol, y hay solo una abeja, que es la abeja melífera. Y esta es la interacción entre los dos. En cambio, acá arriba se compraron un poquito menos de herbicidas, se usó un poco menos de herbicidas en algunos periodos de cultivo, y ven que además de girasol sigue siendo un cultivo de girasol, o sea, girasol es lo más dominante, pero aparecen estas líneas azules que son plantas silvestres, que las llamamos malezas. Pero estas malezas tienen flores y hacen que vengan muchas más abejas melíferas y un montón de otras abejas acá que se ven atraídas por las malezas, pero que también van al girasol a polinizar. Y entonces aumentan la productividad de girasol. Lo ven acá, ¿no? Esto es la riqueza, que fue otro de los conceptos que vimos al principio, del número de especies de malezas. Cuantas más malezas hay, más girasol se cosecha. Eh, Esto obviamente no es abundancia de malezas y cuando la planta de girasol está chiquita, sino que a veces se aplica herbicidas e insumos por demás, digamos por razones culturales y que son completamente necesarios. Entonces, muchos de estos, de alguna manera, prácticas ecológicas, hace que se gaste menos, digamos, y se gane más dinero, ¿no? Pero se necesita más conocimiento. Eh, y este es un ejemplo de ese tipo de prácticas. Como les comentaba antes, si uno lo lleva esto en vez de planta polinizador al aspecto planta herbívoro, tal vez nos hubiésemos evitado la plaga de la chicharrita que tuvimos hace unos años, que en algunos lugares, en el 24 y el 25, se perdió el 85% de la cosecha de maíz en Argentina. O sea, esto tiene daños económicos a gran escala para el país, para regiones enteras. No estamos hablando algo, digamos, que es por amor al arte. Esto también era lo que hablábamos. Esto es el uso de pesticidas por área de cultivo a nivel global. Entonces, cada vez se tienen que usar más pesticidas y el rendimiento y la productividad no aumentó a esta escala. Entonces, de alguna manera, si eso lo llevamos a nuestra salud, y las funciones nuestras vitales, ¿no? De poder digerir, poder dormir, que nuestro corazón funcione bien, depende de cada vez tomemos más pastillas, ¿no? Digamos, una pastilla para dormir, otra para la circulación de la sangre, todos diríamos que no estamos más saludables. O sea, nuestras funciones están, pero porque tomamos más pastillas. Y bueno, al agro hoy en día le está pasando lo mismo. Mantiene las funciones, pero es un sistema empastillado. Cada vez necesita más y más pastillas para poder mantener esas funciones. Y bueno, de alguna manera en nuestra salud tendríamos que hacer como una especie de medicina preventiva. En el agro eso es la ecología, básicamente, ¿no? La ecología sería como la agronomía preventiva, por así decirlo.
Acá tenemos lo mismo, pero para las malezas, de cómo las distintas malezas a la izquierda se fueron volviendo resistentes a la principal herbicida, que es el glifosato. La Argentina es uno de los principales países en uso de glifosato por hectárea, somos de los que más aplicamos por el glifosato por hectárea, y ya aplicamos el químico, pero las malezas no se mueren, básicamente se volvieron resistentes. Y a la derecha es para todos los principios activos de hoy en día que existen de herbicidas. Armar un nuevo principio de acción de un herbicida es muy caro y no sucede habitualmente. Entonces, básicamente, la resistencia a las malezas, la resistencia de las malezas a los herbicidas hoy en día es uno de los principales problemas que existen. Y paradójicamente, nosotros trabajamos en 10.000 campos en Argentina en cultivos de soja y maíz, maíz a la izquierda, soja a la derecha, y de vuelta tenemos este contacto entre la naturaleza y la producción, esa densidad de borde. Y ahora vemos que tanto para maíz como para la soja disminuye cuando hay más contacto. Lo que disminuye es justamente las malezas resistentes a herbicidas. Si hay contacto entre naturaleza y producción, hay 3 veces menos malezas resistentes a herbicidas que en lugares donde son muy homogéneos los sistemas. Y esto de vuelta son datos reales tomados por las mismas empresas agropecuarias. Nosotros trabajamos mucho con las cooperativas de productores, con las asociaciones de productores, y ellos mismos nos brindan sus datos de los campos, ¿no? Y luego podemos hacer todo este tipo de análisis. Eh, Hasta ahora vimos como de alguna manera beneficios de la biodiversidad o de esa convivencia solamente para una función, digamos, que es la productividad. Pero esos beneficios, cuando uno amplía el número de funciones, son todavía mucho más evidentes, ¿no? Como la salud de los polinizadores, por ejemplo, en cuanto a nutrición, medicina, salud mental y calidad ambiental, por decir algunos aspectos. Entonces, para entrar a la última parte de la charla y resumiendo, lo que vimos al principio es que este mundo de la ecología en sistemas naturales aportó mucha evidencia científica sobre las relaciones positivas entre la biodiversidad y el funcionamiento de los sistemas. Sin embargo, los sistemas agropecuarios no han priorizado este conocimiento en su diseño y manejo. Lejos de ser incompatibles, la biodiversidad y la producción pueden potenciarse mutuamente. Por lo tanto, el gran desafío es diseñar estos paisajes, los llamamos multifuncionales, porque integran producción, conservación y bienestar humano, básicamente. Eh, y eso es lo que venimos también haciendo y promoviendo. Esto se integra dentro de una marco un poco más amplio que uno podría decir de transiciones productivas sostenibles. Dentro de lo que es un proceso de transición productiva sostenibles, uno puede dividirlo en 3 aspectos. Uno es la eficiencia. Toda la tecnología hoy en día está en la eficiencia, que son la agricultura de precisión, y es decir, por ejemplo, hacer fertilizaciones variables según el lugar particular del campo. Eso está muy bueno porque uno de alguna manera hace un uso más eficiente de los químicos, pero el sistema de producción es exactamente el mismo. Luego, eh, eh, el boom de los últimos 10 años fue el reemplazo. Hay menos tecnología en reemplazo que en eficiencia, pero ha sido como el boom de los últimos 10 años. ¿Reemplazo qué significa? Se dio mucho con los bioinsumos. En vez de utilizar un insecticida químico para matar al bicho, utilizo un bioinsecticida, un preparado, que también se venden y se distribuyen, ¿no? Bioinsumos. Por eso reemplazo algo químico con algo biológico. Pero el concepto es el mismo. Tengo un bicho que me molesta, lo mato, básicamente. Entonces, bueno, tiene algunas ventajas porque de repente no hay contaminación química en algunos aspectos, pero, digamos, conceptualmente, eh, eh, claro, como que no. Y el tercer aspecto es ese rediseño del sistema productivo y de los campos completos basado en principios ecológicos. Nosotros no trabajamos nada de eficiencia, no trabajamos nada de reemplazo y hacemos todo rediseño. Entonces, el rediseño, como les comentaba antes, está bueno porque hay que comprar menos cosas. Digamos, uno vive con menos dinero, pero hay que saber más, básicamente. Y esa es una limitante también. Porque de alguna manera los sistemas hoy en día productivos son muy simples y uno aplica recetas simples a gran escala. Y eso tiene una ventaja porque básicamente es simple, hay que pensar menos. Funcionaba. Y bueno, estos son, por ejemplo, algunos de los campos que nosotros rediseñamos. Ya no hay lotes cuadrados, porque esos lotes cuadrados son como un invento conceptual nuestro, sino que no se manejan lotes, se manejan ambientes. Y en cada ambiente hay una diversidad de cultivos
asociada a esos ambientes y adaptada a esos ambientes. Y esos ambientes están cruzados por corredores biológicos, por esas líneas, elementos lineales, que conectan otros elementos más circulares, que son los parches de restauración de hábitat natural y seminatural. Según el ambiente, son siempre con especies nativas. Ahí nosotros optimizamos, trabajamos mucho con modelos matemáticos, con algoritmos, con inteligencia artificial, pero también, digamos, con modelos analíticos. Optimizamos distintos aspectos de esos paisajes, ¿no? Uno de los aspectos es, de alguna manera, algo obvio, cuánto hábitat uno quiere restaurar. Y eso es más verde de izquierda a derecha. Son funciones de óptimos, como ven ahí. Porque si yo restauro el 100% del hábitat, digamos, en Noruega traigo todo el bosque, bueno, no voy a producir manzanas ni trigo, por así decirlo. De repente está bueno que no haya 100% de bosque y que la gente pueda vivir y que haya algo de manzana, que haya algo de pera y que haya algo de trigo. Entonces, ¿cuánto bosque tenemos que tener? Esto es para los paisajes productivos. Los parques nacionales tienen que existir y es otra historia. Nosotros estamos hablando acá de que la naturaleza tiene un rol en los paisajes productivos. Y eso es lo que nosotros estamos diseñando y manejando. Eh, y el otro aspecto es el contacto naturaleza-producción, que es lo que llamamos densidad de borde, ¿no? Nuevamente. Es de abajo hacia arriba. ¿Cuánto contacto hay entre naturaleza y producción? Si el contacto es infinito, quedan como cosas muy chiquitas, porque está todo muy contactado, entonces es demasiado fragmentado y tampoco sirve. Entonces hay un contacto óptimo que me da como formas de ambientes también que son óptimas en esos diseños, digamos. Somos como arquitectos, pero de paisajes agropecuarios, básicamente, no de casas. Eh, y entonces tratamos de encontrar valores para, para estos distintos aspectos. Y obviamente no hay un valor universal para todos lados. Pero en el 2021, luego de hacer revisiones a nivel mundial, propusimos un mínimo, que todos los paisajes productivos podían tener un mínimo de un 20% de restauración de áreas naturales sin que las empresas pierdan dinero, sin que las empresas pierdan un peso en todo el mundo. Tendría que haber un piso del 20%. Eso era el óptimo, en muchos lugares era mucho más, ¿no? Un 50%, esto es un mínimo de hábitat natural, de ese verde. Luego, otro grupo de autores, también mundial, de 2024, hizo otro estudio. Estas cosas en ciencia te critican, te revalúan, ¿no? te leen hasta el último detalle, y sobre todo cuando son cosas así tan importantes. En el 2024 hicieron todo un nuevo assessment con otros métodos y llegaron básicamente a la misma conclusión, de un 20, ellos dicen 20-25%. Dieron un rango, pero también dieron un rango para el mínimo. O sea, pero es un valor que funcionó y está relativamente aceptado, por así decirlo. Y acá lo que ven son las áreas que yo les contaba antes, que son todas las áreas que queremos restaurar, que son las principales áreas productivas del mundo. Y lo que ven ahí, muy rojo, significa que tienen más del 80% de su área todo productivo, ¿no? Es decir, que no están debajo, no están dentro de este 20%. Entonces, todas esas áreas en rojo, de alguna manera hay que traer la naturaleza de vuelta a esos lugares. Reintroducir naturaleza a esos lugares, al menos en un 20 o un 25%. Eso es parte de los objetivos. Acá esto es otro trabajo también, lo que se ve si nos focalizamos sobre este gráfico de rendimiento, amarillo es más, es que de vuelta un 20% de hábitat natural, ven que tiene ese amarillo, que es donde más se dio la productividad. Y lo que tiene este gráfico también es ese borde de contacto naturaleza-producción, y le agrega esta idea de que por lo menos se necesitan 400 metros de contacto por hectárea productiva, ¿no? Es decir, si uno tiene un campo de 1 hectárea, en realidad debería estar rodeado de naturaleza. Es, o sea, significa que necesitamos mucha naturaleza, básicamente. Eh, y nosotros acá encontrábamos siempre en Argentina que más es mejor, más borde es mejor, porque claro, vamos de 0 a 100 metros por hectárea. Todavía estamos muy lejos de ese 400 metros. Entonces, básicamente, todo el contacto que podamos ir sumando va a tener un aspecto positivo. Trabajamos dentro del grupo de estudio con mucha tecnología y utilizamos todas las herramientas a disposición. Una de ellas es la agricultura de precisión. Lo que ven ahí abajo es el mapa de un lote, y con la agricultura de precisión, con la cosechadora, centímetro a centímetro, vamos viendo
cuánto rinde, ¿no? Básicamente cada planta, y le calculamos a cada planta su distancia al hábitat natural. Entonces ahí ven, ¿no? Esto es un ejemplo de un lote, todas las distancias de cada planta a los lugares verdes que son los hábitats naturales. Y entonces decimos, bueno, ¿a cuánto tiene que estar las plantas de soja del hábitat natural para que te vaya bien? Y eso lo hicimos con muchos mapas en Argentina y podemos focalizar solamente acá en la línea verde. Y lo que tenemos ahí en el eje X es que nos vamos alejando de la naturaleza y cómo cambia la productividad. Y cuando pasamos de 300 metros, la productividad empieza a caer. Estos son campos reales, son las grandes máquinas cosechadoras, es lo que van viendo a campo. Entonces, básicamente, si uno va a un campo, tu cultivo siempre debería estar a 300 metros de algún hábitat natural. Si no, pasa lo que veíamos antes, que los campos, los lotes muy grandes, la productividad empieza a decaer. Y ese dato también es bastante interesante, ¿no? Los 400 metros de borde, el 20-25% del mínimo de hábitat natural y los 300 metros de distancia de cualquier hábitat natural. Y con esto nosotros trabajamos con muchos modelos para poder encontrar para distintos paisajes estos óptimos de hábitat natural. Tenemos modelos que integran, por ejemplo, en mapas, si yo hago un diseño, cómo impacta eso en la dinámica social de las abejas, y entonces cómo las abejas se mueven en el espacio y se reproducen, cómo impacta eso en la productividad de los cultivos. Entonces podemos predecir cómo distintos diseños del paisaje van a impactar sobre la producción agropecuaria y sobre la salud de las abejas, básicamente, y utilizar a las abejas también como proxy ambiental. Y eso también es la dinámica estacional. Eso lo podemos llevar también a distintos diseños en cuanto a rindes económicos y qué diseños te convienen para no perder dinero. Y hoy en día estamos trabajando mucho en restaurar no un 20%, sino por lo menos un 30% de hábitat. Un 20% en parches y un 10% por lo menos en corredores biológicos. Este es uno de los campos que restauramos. Empezamos así con parcelas rectangulares que no respetan la topografía, por así decirlo, no respetan los suelos, no respetan la dinámica de la biomasa ni de las inundaciones, no respetan básicamente ningún aspecto de la heterogeneidad ambiental. Y este es el rediseño, ¿no? Ya no hay más los límites del campo y las casas y los caminos no los movemos, obviamente, pero ya no hay más lotes, sino que hay ambientes, ¿no? Se manejan ambientes y esos ambientes ahí en rosa ven que están atravesados por naturaleza, corredores biológicos que conectan parches de restauración. Acá hay algunos ejemplos de izquierda a derecha, ¿no? Como empezamos por grandes rectángulos, macroambientaciones, corredores. Acá hay otro ejemplo de una restauración ambiental, de esta loma. Digamos que fíjense acá ya el color era distinto, no producía mucho tampoco. Eh, También cuando los lugares están muy degradados utilizamos a las vacas, digamos que les damos de comer las semillas que queremos restaurar y las vacas nos siembran las semillas con una dosis de fertilizante, como ven ahí, ¿no? Y eso genera como un ambiente también positivo y podemos hacer sistemas silvopastoriles. Utilizamos también, como decíamos antes, la agricultura de precisión. Este ya es un ambiente y en el ambiente promedio, digamos, la empresa agropecuaria gana dinero. Pero los lugares en amarillo pierden dinero, porque eso no es homogéneo. Y en esos lugares en amarillo, lo que cosechan es menos de lo que se llama renta de indiferencia. Renta de indiferencia es lo que te tienes que producir para poder pagar todos los agroquímicos, las semillas, etcétera. Entonces, en estos tres lugares, donde perdían dinero, hicimos tres corredores biológicos. Ahí viven los tres corredores biológicos. Y entonces, de esa manera, la empresa gana más dinero al utilizar menos área productiva. Y además tiene los beneficios del corredor biológico, básicamente. Y entonces acá también lo que ven, acá hablamos un poco de esta heterogeneidad ambiental y el diseño espacial que les contaba antes. Y fíjense acá, son cultivos en franjas. Entonces, la misma área de soja, girasol y maíz, ya si está en franjas, es mejor que en grandes parcelas rectangulares, porque genera una diversidad a escala de paisaje mayor. Entonces también cómo se siembran esos cultivos tiene un impacto grande. Naturalmente medimos el impacto que tienen estos corredores en la diversidad de vida. Nosotros trabajamos, como les comenté, toda mi carrera está muy atravesada por las abejas y desarrollamos como sensores bioacústicos propios para poder poner en muchos campos en tiempo real estos sensores bioacústicos que escuchan los bichos que pasan volando
Y estos sensores tienen ahí adentro un modelo embebido de inteligencia artificial que transforma los sonidos en especies de abeja y cuánto hay de cada abeja. Eso se transmite a través de un sistema LoRa de radio a nuestra plataforma y vos ves en tiempo real en los distintos lugares las abejas que van apareciendo y podés hacer resúmenes de la biodiversidad que tenés en el campo. Y luego esto se conecta ahí en la plataforma con un modelo predice que les contaba antes que uno puede predecir lo que va a pasar en ese campo con la biodiversidad. Y también puede predecir si yo hago un corredor biológico acá o cambio cultivo en vez de trigo con girasol, qué impacto va a tener sobre las abejas, básicamente. Y este sistema lo llamamos EIRU, que significa abeja en idioma guaraní. Así que bueno, estos son algunos de los resultados de, por ejemplo, el centro del lote y el corredor, cómo aumenta la cantidad y la diversidad de abejas. Estas son dos especies de abejas nativas dentro de los corredores biológicos. Esta es una abeja carpintera y esta se llaman abeja del sudor. Acá a la izquierda y a la derecha tenemos el campo antes y el campo después con los corredores biológicos y cómo ese mapa se llenó de abejas, porque hay más amarillo y rojo. Esos son como es como un índice de cuántas más abejas tenés en el campo. Y fíjense que hay muchas más abejas en los corredores, pero eso permea hacia las áreas productivas. Y eso tiene un impacto positivo. Entonces empezamos a trabajar mucho, ¿no? Con el paisaje original. Estos son distintos campos que hemos trabajado, los paisajes rediseñados. Fíjense, este es uno de los rediseños donde se ven las flores que atraviesan, ¿no? Ya los campos, en este caso este es un campo de soja. Y empezamos a ver también esas distancias para rediseñar, y cuanto más cerca del corredor biológico, más rojo, en este caso más rojo es mejor. Y rediseñamos, ¿no? Campo actual, campo rediseñado, también con sistemas de riego, otro campo rediseñado. Vemos también cómo cambia a lo largo del tiempo el rendimiento, cómo recuperas el dinero al rediseñar estos campos. Rediseñamos campos individuales, pero también estamos trabajando en regiones. Ahora estamos trabajando en esta región de Kakamega, en África, que estamos rediseñando 300.000 hectáreas, donde viven más de 2 millones de personas. Y entonces, yo ahora el próximo domingo viajo allá, a Kakamega. Y entonces es un rediseño a una escala de cuenca más regional, ¿no? Basado en principios ecológicos, donde también la gente tiene que prosperar. Acá estaban los últimos relictos de estos bosques de Cacamega que venían desde el Congo y solo quedaron en esta región que tiene un valor también único. Y bueno, estamos trabajando con estas ideas a escala, básicamente por todo el mundo, por así decirlo. Eh, Esto es Kenia. Sí. Eh, sí. Como involucrarse, ¿no? La parte la comunidad que se involucre en el rediseño de todo Sí. esto. ¿En qué medida participa la comunidad? Bueno, en proyectos como este, que incluyen a 2 millones de personas, hay muchos talleres de discusión, el diseño es coparticipativo y no es el resultado solamente de cuestiones técnicas, sino también de las necesidades de las personas y de sus deseos también, ¿no? De alguna manera. Uy, ahí Son está. receptivos, digamos, en general. Sí, 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 sí. Acá mucho más que en otros lados. Depende mucho. Ahí en Kenia, en Kakamega. Sí, 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 sí. Y bueno, también hicimos un libro que es gratis, que lo pueden descargar gratis ahí en la Universidad de Río Negro con algunas de estas ideas. Y bueno, por supuesto, esto es un trabajo de un montón de personas muy motivadas en transformar, ¿no? Bueno, ya que muchísimas gracias, fue así como un pantallazo que surge, creo que todos tenemos un montón de preguntas y consultas. Realmente ha sido muy interesante todo lo que nos has compartido. Pero bueno, a mí la primera pregunta que me surge, porque bueno, un poco conozco el campo argentino, he vivido algunos años, eh, y esto ¿no? del productor tradicional de Argentina, ¿cómo fueron esa transformación con esa generación que por ahí se cruza un poco entre el padre y la forma de producir, quizás dando vuelta a la tierra, y quizás los hijos que vienen
ya con un poco otra mentalidad y un cambio en la transformación. Quizás ambos agrónomos, pero a veces en generaciones se nota ese pasaje y cambio de mente o no, es lo que ustedes por lo menos han Sí, encontrado. sí. Muchas partes, en algunos campos, buena parte de los campos que rediseñamos son hijos que no quieren producir como los padres. Eh, Así que eso es parte también de la transformación, sí. Y Después aparte, también, perdón. perdón, y también muchos campos que yo soy de Mar del Plata y cuando me hablan de los girasoles, una cosa que me encanta. Sí, Y sí, que se llenaba, empezó a llenar de agua y muchas sí, cosas también, con una pérdida terrible. sí, sí. Bueno, toda esa zona trabajamos mucho con el girasol, tenemos también trabajo y ahora acabamos de terminar el rediseño en Balcarce de 7 campos de papa, porque también a veces hay presiones desde las compañías que compran, que tienen, ya empiezan a tener objetivos de sostenibilidad, y hay grandes compañías por ahí de papas fritas, o que ya hay como demandas internacionales, y eso también transmiten de alguna manera esas necesidades de distintas formas hacia los campos donde compran, ¿no? La miel, por ejemplo, nosotros íbamos a buscar a un cárcel la Ah, miel cerca, ah. que era buenísima, pero bueno, no sé, eso Sí, por ejemplo, bueno, cuanto menos agroquímicos haya, en la miel mejor. Y es un tema clave. De alguna manera uno dice, bueno, por ejemplo, los herbicidas matan solamente las plantas, pero no es necesariamente así. También matan bacterias. Entonces también hay una asociación entre el uso de herbicidas y bacterias, porque esos herbicidas de alguna manera benefician bacterias que son resistentes también a nuestros antibióticos de seres humanos. Entonces generan ambientes donde hay más desarrollo de bacterias que son resistentes a los antibióticos que tomamos como humanos. Entonces, en los lugares donde se aplican muchos herbicidas, hay muchos más problemas en los hospitales con bacterias resistentes a los antibióticos. Entonces, como que ya estamos mucho más conectados de lo que pensamos, ¿no? Digamos, por así decirlo, por distintos mecanismos. Lucas, cuando vos decís vamos, hicimos, Ah. estamos, ¿te refieres a un grupo privado que vos liderás? ¿La universidad? ¿El INTA? No sé, ¿a quién te referís cuando decís Ah. vamos a Kenia o hicimos esto Ah. en la provincia de Buenos Aires? Un poco todo, como que yo soy director de un instituto de investigaciones que tiene base acá en Río Negro, y tiene una sede en Bariloche y una sede en el Bolsón. Y doy clases en la universidad también, pero fundé 2 empresas de base tecnológica en la pandemia, cuyo dueño en parte es CONICET. Y con esas empresas pudimos también sistematizar servicios, porque si no es cada persona que quiere rediseñar un campo me llama y yo tengo que hablar, y no es solo hablar, sino que hay todo un sistema de cálculos, de métodos, de gente que ahora, por ejemplo, en la empresa que rediseña campos hay 10 personas trabajando permanentemente. Entonces, que ya está todo protocolizado, que se hace mucho mejor y profesionalmente, si es que cada persona me tenga que llamar a mí, básicamente eso no. ¿Y el nombre de esa Esa empresa se llama AgroDesign. agrodesign? Sí, 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 sí. Y después la otra empresa es la que monitorea el impacto ambiental, que es EIRU. Y ahí monitoreamos también. Ahora estamos evaluando un bosque en Japón, y entonces estamos también a escala global. De Japón te conectan con agrodesign y ahí llegas con EIRU está en Japón, AgroDesign está en Kenia, Ah, pero EIRU también está en Estados Unidos. Sí, sí. La idea es poder brindar estos servicios en distintas partes del mundo. Y Eh, CONICET también te apoya en tus cosas. bueno, yo hice toda mi carrera en CONICET. Porque, viste, a veces Ah, tienes- ah, claro, y bueno, básicamente, de alguna manera el conocimiento que se genera de ahí es la base de estas empresas. Así que sí. no tiene De- que decir. sí, 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 sí. Justamente lo estaba degomillando. Luego también cada empresa va generando su propio conocimiento y genera un staff, pero toda la semilla de las 2 empresas fue todo conocimiento generado
a través de CONICET Acá y de tenemos las universidades. una pregunta que nos hacen desde una persona que está online. Dice, ¿piensa que hoy en día hay más profesionales que están buscando realizar su profesión con mayor conciencia? Como por ejemplo compartió cómo el ser budista hizo que mire su profesión desde otra perspectiva. Sí y no. Como que en términos cuantitativos, la tasa de destrucción es mayor a la tasa de regeneración. Pero también en términos cuantitativos, cada vez hay más ejemplos de regeneración que funcionan. Entonces, si uno mira solo la regeneración, uno se pone muy contento porque cada vez hay más ejemplos de regeneración, esos ejemplos funcionan y cada vez hay más gente conectada. Pero si uno mira el balance, también cada vez hay más destrucción y el balance es claramente negativo. Pero básicamente sabemos lo que hay que hacer, lo sabemos hacer y funciona. Eso con respecto a hace 20 años es un avance enorme. Cuando esté también las decisiones, la economía, la decisión política de hacerlo, se puede hacer básicamente. Y lo que yo veo también es que yo trabajo ya hace varios años y bueno, hace 15 años yo iba y hablaba y decía, había menos interés en el ámbito productivo. Sí, muy lindo, gracias, chao, que tengas un buen día. Y hoy en día la gente se queda, quiere aprender más, quiere ver cómo implementarlo. Hay un cambio muy grande. De todos modos, nuestra aproximación es, eh, yo no me esfuerzo en tratar de convencer a gente muy conservadora, que es muy dura en sus convicciones, sino que trabajo ya con la gente que tiene interés y está convencida. Y lo que hacemos es hacer las cosas bien con esa gente. Y después esos productores son los mismos que convencen a los otros. Entonces, es un 3 o 5% de la gente que quiere un cambio y nosotros hacemos las cosas bien con ellos. Y ya tenemos un montón de ejemplos en territorio. Entonces, las otras personas van ahí. Y ellos no me van a escuchar a mí, van a escuchar al otro productor que le dice, vení, mira mi campo, mira acá cómo produzco, ah, el tuyo está degradado, mira acá el pasto que tengo, ¿viste? Mira mis vacas, o ese tipo de cosas, y ahí es donde se da la escala. Eso es un poco nuestra aproximación. Yo antes trataba de convencer a todo el mundo y me di cuenta que no iba por ahí. Y entonces queremos hacer las cosas bien con la gente que está convencida y tener buenos ejemplos exitosos en territorio en un montón de lugares distintos. Y eso es lo que estamos intentando hacer. Y desde ahí se va comunicando a través de casos inspiradores que funcionan en terreno, básicamente. Claro, lo mismo ocurre en otras disciplinas, como turismo sustentable, que es exactamente igual, como seguramente en otras materias también, donde ves este contagio a partir de ejemplos válidos, más que escuchar a uno que hable solo por hablar. Tal cual. Entonces, Bueno, sí, buenísimo, buenísimo. Buenísimo, es una realidad que está también diferente. Y la biodiversidad tiene mucho que ver también con el turismo, o sea, van de la mano generalmente. Realmente. La conciencia, el cuidado, bueno, la gente ha empezado a tomar mucho más conciencia, de tomar, bueno, hacer senderismo, de apreciar, de valorar, pero bueno, también ha sido una transición y sigue siendo una transición bastante... Es los mismos términos que mencionaste, claro, Lucas, exactamente es la lo misma mismo. palabra. Es lo mismo. Una palabra. En lo personal tengo también una reflexión que siempre hago cuando escucho hablar o cuando me toca hablar sobre biodiversidad, que digo que para mí es tan aplicable a la sociedad, ¿no? Digo, una sociedad es mucho más sana cuando es más diversa sí, y tenemos el intercambio cultural y tenemos la experiencia de personas que nos traen otras vidas de otros lugares y eso. ¿Cómo podemos construir una sociedad mucho más sana al hecho de que estemos todos, como tiende a veces el sistema, a pensar igual, a hablar igual, a consumir igual y todo eso, ¿no? Así que la sí, biodiversidad, cuando yo escucho hablar del Día de la Biodiversidad, también pienso en la sociedad, ¿no? sí, Como el ejemplo exactamente compatible con lo que sería fundamental que vivamos como sociedad. sí, Con todo esto que vos contaste de lo que mucho más potencia y beneficia a la naturaleza el hecho de ser cuanto más biodiversa mejor, ¿no? sí, 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 yo creo que en cuanto a la sociedad, muchas veces, nosotros hablábamos acá de principios ecológicos, ¿no? Y en cuanto a la sociedad, muchas veces se defienden banderas y no principios. Y entonces se crean como dicotomías. Y eso se vuelve como muy tóxico, por así decirlo, y no lleva a ningún punto, ¿no? Digamos, pero en cambio, si uno tiene claro esos principios, digamos,
de derechos fundamentales de un ser humano, digamos, y ciertos principios también de un mínimo de equidad, digamos, y luego este respeto a la diversidad de, digamos, de ideas, de, de caminos, sería todo mucho más rico, por así decirlo. Sí, incluso en lo que dijiste del budismo, digamos, ¿no? Mm. Siendo cristiano también, digamos, pensás en la naturaleza como un beneficio para la humanidad y somos parte de la naturaleza. Creo que en ese sentido, digamos, excede a la idea de que tengamos una creencia u otra, o que podamos ser ecuménicos y pensar que todas son válidas y todas nos vinculan de la misma manera, ¿no? Sí, igual no es fácil porque imagínate que yo, por ejemplo, voy a Buenos Aires y llego a Buenos Aires, ya estoy cansada. Es una cosa que es totalmente distinto a otros lugares. No es, yo pienso que eso de la biodiversidad me parece un poco que no es tan así. O sea, que no tiene que ver con todo esto mucho. O sea, sí habrá gente que se puede enchufar en eso, pero me parece que tenés que tener mucho cariño por la tierra, por vos en África. ¿En qué idioma hablas? Yo hablo en inglés, con gente que traduce. Sí. Sí, sí, sí. Pero ahora también esta idea del rediseño, yo lo mostré acá a nivel de cuencas y a nivel de campos, pero también se estamos trabajando a nivel de ciudades, porque sobre todo la mayor parte de la gente vive en ciudades. Y hay iniciativas, algunas en Córdoba, pero en distintos lugares donde empieza a haber interés por también que las ciudades estén como más atravesadas por la naturaleza. Y eso hay estudios también de psicológicos y también de medicina, también cómo eso impacta también en la salud y en la felicidad de las personas. Nuevamente, uno no va a tener un orangután corriendo por la ciudad, digamos, ni un elefante. Esto es un contacto, eso va por parques nacionales, ¿no? Pero es como en el agro, es un contacto naturaleza-ciudad dentro de ciertos estándares permitidos, por así decirlo, o convenientes, exacto. Sí, sí, sí. Como llegué un poquito tarde, pero capaz que esto ya lo hablaste, Ah. pero quería saber qué país está en la vanguardia, digamos, en la delantera con todo esto del mundo. No sé si hablar de países, porque los distintos países también tienen distintas estructuras, entonces por ahí, qué sé yo, de repente Estados Unidos es muy federal, entonces de repente en algunos estados o en algunas ciudades tenés programas espectaculares y en otros es terrible, entonces como que hay mucha heterogeneidad. No sé si uno podría hablar de país, pero si uno habla de agrupación de países, claramente la Comunidad Europea, de alguna manera, por distintas razones, uno también puede decir, bueno, No le queda otra. claro, les conviene porque si no, no son competitivos desde el punto de vista agropecuario, es una forma de proteccionismo. Por la razón que sea, no vamos a discutir de eso, pero de alguna manera hay una serie de reglamentaciones y de políticas que las vienen desarrollando como conjunto de países y debatiendo de manera de lo más avanzado que hay, ¿no? Porque es también una discusión entre países muy conectados con evidencia científica, con áreas de restauración y bueno, uno podría decir que la comunidad de alguna manera tiene una historia bastante interesante en este sentido, en distintas dimensiones, en áreas de restauración, también en agroquímicos, también en muchos aspectos. De conciencia, ¿no? En cuanto a eso, sí. O debate, por lo menos. Sí, sí. Para pasar al Claro. país, estamos viendo todo el cemento, quizás esto también de la antigüedad de vida, si se quiere, o sea, que son países más antiguos, quizás, ¿no? Decir, bueno, tomar Sí. también un poco esa experiencia y decir, bueno, si allá están rompiendo el cemento y plantando árboles, nosotros acá queremos poner cemento y sacar los árboles. Te vas a Es caer como menos. tomar esa experiencia. Te vas a caer menos. ¿Hay para una más? ¿Se puede? Sí, una más, la última, ¿les parece? Dale. Como diga. El otro día surgió en la charla cuando hablamos de abejas, y yo también lo pregunto muchas veces que tengo a personas con tu conocimiento.
esta idea que se habla mucho en la zona acá en Bariloche de especies nativas y especies exóticas y especies exóticas invasoras. Escuchando hablar a ingenieros forestales, el diálogo que yo voy teniendo en el tiempo, me hablaban de especies adaptadas, con la visión de que ya estamos tan globalizados en muchos aspectos que clasificar las especies como nativas o exóticas y vamos a quitar todas las exóticas, por ahí hoy ya no es tan esperable, digamos, ¿no? ¿Existe esta idea en todo lo que vos trabajás de especies que hayan sido adaptadas por ambientes que la planta no es nativa de ahí, pero que ya ha trabajado, que se ha adaptado de una manera que sea beneficiosa para el paisaje? ¿Existe este concepto? Sí, no hablamos de especies adaptadas, pero lo que nosotros siempre tratamos de hacer en las restauraciones es de alguna manera restaurar el ecosistema original. Entonces, si era pastizal, tratar de restaurar pastizal, si era un bosque, pero después todo eso depende de los lugares. Por ejemplo, si uno está en Europa o en Norteamérica, es fácil conseguir de repente semillas de herbáceas nativas. Acá hacer un corredor a escala en Argentina con semillas de herbáceas nativas, de pastizales nativos, es muy difícil. Entonces, nosotros empezamos por, de repente, en los corredores biológicos, sembrar 18 especies, eh, o sea, los principios ecológicos: diversidad, equidad, riqueza, 18 especies con funciones distintas, algunas con raíces someras, mucha biomasa aérea, otras con raíces largas, unas que fijan nitrógeno, otras con flores, otros pastos que no tienen ¿Siempre flores. nativa? No, Ah, pero que claro, que algunas esa son, era la pregunta. claro, En un algunas esquema, son, por ejemplo. claro, pero algunas son exóticas, pero no invasoras, Es, y tampoco malezas. ahí está. Entonces, no es que uno, como las áreas de restauración, también las tiene que manejar. Entonces, si yo de una saco el cultivo de un lugar, lo primero que viene son las malezas. De acá a 10 años por ahí no tengo maleza, pero eso, el impacto visual en el productor, en la gente, es malísimo también. Entonces, yo lo que hacemos es sembrarlo y como empezar un ecosistema bueno en ese corredor de gran diversidad, y ahí también hay respuestas mucho más rápidas de las abejas. También reducen la cantidad de malezas, porque ahí no pueden procurar las malezas porque tienen otras 18 especies que están compitiendo, entonces tiene un montón de beneficios. Por lo tanto, creo que lo clave son los principios y siempre la lógica de que esa diversidad sea de especies nativas, por así decirlo. En principio. En Cuando hay. principio, cuando se puede, cuando hay. Y también depende de los objetivos, porque en un parque nacional Ah, de repente uno no se va a plantear eso, pero en una cuestión agrícola donde las funciones interesan por ahí tanto como el nombre de la especie, por así decirlo, entonces uno quiere agua limpia. Si esa agua limpia de alguna manera uno la consigue a través de una diversidad, y todavía no puede hacerlo con nativas, bueno, lo primero es el agua limpia y la diversidad. eh, Y, y después llegaremos de acá a un par de años a hacerlo con nativas. Pero son distintos objetivos también. Pero bueno, no vas a poner una especie invasora, no vas a claro. poner, ¿no? Está bueno, está bueno. Una acacia, ¿viste? Y tampoco malezas, o bueno. Entonces, de alguna manera también uno tiene que identificar qué tipo de plantas uno va a poner ahí. Está muy bueno. Gracias por No. la aclaración. Porque un poco de ese corredor biológico que se autosostenga, o sea, si bien uno interviene, pero que No, hay que hay manejarlo. Sí, siempre sí, los sí. manejos. Pero no con resiembra, sino que obviamente depende. Si es un pastizal, con corte. Bien, Así que bueno, depende del tipo de ecosistema. qué bueno. Sí. Ahí está donde se necesita pensar, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Esto que hay que pensarlo Sí, así, sí. de alguna forma, o sea, si bien se puede sistematizar, hay ciertas cuestiones que, bueno, que hay que estar y Sí, adaptar para sí, sí. para cada cuestión. Sí, tal cual. Sí. Bueno, muchísimas Gracias. gracias a todos. Gracias.